Hola amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, para mí siempre es un gusto saludarlos y mandarles un abrazo de esta parte de acá. En el día de hoy traigo una enseñanza que me gusta poner en dos pasajes, en Mateo 16 y principalmente en Lucas 4 que lo estaré leyendo. Para empezar, empiezo con el pasaje en Mateo 16 que es donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? O sea, ¿quién dicen las personas que yo soy? Se refería al Señor Jesús. Con esto los apóstoles le responden lo que las personas decían de él. Unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, o otros de los profetas, o algún otro de los profetas. A esto el Señor Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, creo que ya todos sabemos la respuesta que dio Pedro. Pero quiero dejar esta respuesta de Pedro para un rato después y que leamos ahora Lucas 4. Para ponernos en contexto, es el pasaje donde Jesús entra a Nazaret, la tierra donde él se crió desde niño. Y entonces habían algunas cosas aquí. Había una tradición que los sábados se leía en la sinagoga y entonces había una persona que leía y luego que leía se sentaba y explicaba lo que acababa de leer. Y también que hay que recordar que en aquel tiempo la Biblia no es como la tenemos hoy en día, que está dividida en capítulos y versículos, sino que simplemente eran rollos largos que tenían la escritura. Entonces podría ser sumamente difícil encontrar algo específico. Teniendo esto en cuenta, ahora sí empiezo leyendo. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora el texto nos dice que enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban sobre él, sobre Jesús. Y entonces dice la escritura que se sentó y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con esto todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y aquí es donde quiero que nos detengamos. Estas personas de su propio pueblo no podían concebir, ¿no? Por eso decían: ¿no es este el hijo de José? No podían entender cómo de un chico que ellos habían visto crecer, porque fue donde se crió Jesús, no podían creer que un simple carpintero, que el hijo de José, el hijo de María, esta persona que ellos vieron cómo iba creciendo, pudiera pararse y hablar tales palabras de gracia, tan de gracia que todo el mundo quedó conmocionado y lo miraban a él. Tanto, ¿cómo podía ser que una persona viniera y se sentara y dijera: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? ¿Cómo es posible? Y yo creo que así mismo las personas, cuando el Señor Jesús le preguntó a los apóstoles y ellos respondieron, así mismo pensaban estas personas. Decían: ¿quién es este? ¿Este será Elías? ¿Este será alguno de los otros profetas? No, yo creo que es Jeremías. No, debe ser Juan el Bautista. ¿Quién es este que habla estas palabras de gracia y está haciendo estas cosas? Tú lo conoces, yo no lo conozco. ¿Quién es este? Y entonces por eso decían: yo digo que es Elías, yo digo que es Juan el Bautista. No, yo creo que es un profeta. No, no. Él es más que eso. Él es más que todas estas cosas que él está hablando. Él es más que todo lo que ya había. Él es aquel que se paró un día en la sinagoga, leyó en un rollo tan largo como el de Isaías y leyó la parte específica donde se profetiza de él. Él es aquel que se puede sentar y decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él es aquel que en algún periodo de su vida eligió a personas X que se podría decir que no tenían nada especial ni un conocimiento extraordinario de las escrituras, pero las escogió porque él estaba viendo lo que estas personas iban a hacer más adelante. Él estaba viendo un Pedro
convirtiendo a 3.000 personas. Él estaba viendo a Felipe convirtiendo a un eunuco por el poder del Espíritu Santo. Él estaba viendo a un Juan en la isla de Patmos escribiendo acerca de las cosas que habían de venir en el fin de los tiempos. Él estaba viendo estas cosas. Él es aquella roca de la cual brotaba agua y le dio de beber al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto todos esos años. Él es la fuente de agua viva. Él es aquel que está yendo por las calles, sanando enfermos, sanando leprosos, que está yendo a la casa de los publicanos y los mercaderes y de las personas que posiblemente están tachadas por la sociedad. Él es aquel que dejaba sin palabras a los maestros de la ley en aquel entonces, a los fariseos y los saduceos, y los dejaba sin palabras. Él es aquel que iba y resucitaba muertos, que estaba resucitando muertos literalmente. Él es aquel que dice que es la resurrección y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el Cristo que nosotros predicamos. Él es la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le responde el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Asimismo somos nosotros bienaventurados cuando conocemos al Señor Jesús por lo que es: el Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñame en una oración. Señor Jesús, te damos gracias por lo que tú eres, y por eso mismo te alabamos y te damos toda la gloria y el poder, porque en ti y para ti y por ti fueron creadas todas las cosas. Te pedimos que nos ayudes a concebirte por lo que tú eres en realidad, porque de la manera en que concebimos a Dios, de esa misma manera vamos a adorarte. Ayúdanos a adorarte en justicia, en verdad y en espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido bendición y nos vemos una próxima. Les mando un gran saludo y recuerden suscribirse y darle like a este video y compartirlo para que más personas conozcan de nuestro Señor. Nos vemos.